Bendecido sea Dios. Amén, amén. Aleluya. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí estamos en la escuela bíblica para aprender de la palabra de Dios. Amén. Amén. Santo Dios. Mi alma te alaba. Aleluya. Tenemos el estudio bíblico número 9. Y el tema es la apostasía, una señal de los tiempos del fin. Amén. El pensamiento central, alguien que nos lo lea. Amén. Dios le bendiga a todos. Dice, los creyentes no solo debemos conocer las profecías del fin, sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal. Amén. El texto áureo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos a entrar ahora a la lectura antifonal en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Yo leo uno y usted el próximo, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, Que no os deis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Ahora primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que buscará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, Todos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, aquí comenzamos Aleluya. esta escuela bíblica. Santo Señor. Bendito sea Dios. Santo Dios. Amén. La apostasía, una señal. Amén. Una señal de los tiempos del fin. Es una señal de los últimos días. La apostasía, que es acción y efecto de apostatar. Santo Dios. Una persona que aposta, que va a apostatar, es que abandona públicamente su fe, su religión, Santo. su creencia. Entonces, este es el tiempo, esta es una señal de los tiempos del fin, es la apostasía, cuando comienza la manifestación de los voceros de error, que viene gente a traer errores dentro de la iglesia, a traer enseñanzas tergiversadas, enseñanza falsa de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Y entonces eso va a caer en muchos oídos. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estudiarla porque la palabra es el antídoto Amén. contra la
falsas profecías contra la apostasía. Mi alma te alaba. ¿Sabe? El antídoto es un medicamento contra un veneno. Y el veneno que va a aparecer y está apareciendo estos últimos días es la apostasía. La apostasía es un veneno que mucha gente van a ser arrastrados. ¿Ve? La apostasía, hay gente que van a seguir, le van a seguir los pasos a un sinnúmero de gente que van a entrar dentro, que ya están adentro del templo. ¿Ve? Son como la secta, los grupos sectarios, que la secta es una desviación del cristianismo bíblico. Entonces van a venir unos individuos con un espíritu de sectas a querer tergiversar, torcer la palabra de Dios, a producir desviación bíblica. ¿Okay? Desviación bíblica. Entonces es una señal, la apostasía es una señal de los tiempos del fin. La apostasía es una señal de los tiempos del fin. Cuando se le da mala interpretación versículo, hay gente que se come en eso. ¿Ve? Y entonces de ahí puede surgir una doctrina. Puede surgir ciertas doctrinas. Entonces, los creyentes nosotros tenemos que cuidarnos de esos síntomas que van a aparecer y que están apareciendo en estos días. ¿Ok? La apostasía es una señal de los tiempos del fin. Entonces va a venir gente a apostatar y a decir, no, eso no es así, eso es mentira. Eso la Biblia no lo dice. ¿Ves? Entonces comienza a tergiversar la palabra, a torcer la palabra, a producir desviación bíblica. Y hay gente que se va a tragar ese anzuelo con cordel y plomada. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestro antídoto, que es la Biblia, la palabra de Dios, y contrarrestar todo veneno. Sí, Señor. Contrarrestar todo veneno, toda sustancia venenosa que venga hacia nosotros y que quieren que uno se la bebe, no se la bebamos, aunque venga el catedrático, aunque venga el teólogo o el erudito de tal universidad reconocida, una universidad teológica, que venga a meterle a uno o a traerle gato por liebre, a meterle gato por liebre a la gente. La apostasía es una señal de los tiempos del fin. Amén. En el objetivo número... Eso es bueno, sí, que participemos todos. Amén. En el objetivo número 3 dice debatir la manera correcta de conducirnos en estos tiempos finales, como el pastor dijo, que no podemos tragar cualquier enseñanza que personas nos da, no importa qué grado de education tomaron. Yes. Debatir, no pelear, debatir, traer información y traer facts a esa discusión. Dios le bendiga. Entonces, cuando comienzan a aparecer esos brotes de apostasía, tú sabes, los brotes es como una enfermedad, que comienzan a aparecer los brotes, a brotar, quiere decir a surgir, a subir a la superficie, esos brotes de enfermedades, esos brotes de infección. Entonces, esta infección, esta podredumbre que está apareciendo en estos días, esos brotes de apostasía, de apóstata, entonces nosotros tenemos que estar alerta, el pueblo tiene que estar alerta, ¿ok? Tiene que estar alerta porque vemos mucha gente que tiene mucha desviación bíblica y están usando muchos medios para arrastrar a gente, ¿ok? Si nos ponemos a enumerar las cosas que se están haciendo para que la gente se trague en todo eso, aún la gente ya no quiere danzar dentro de la iglesia, la gente ahora lo que están es con los bailes judíos, porque los bailes judíos se han metido dentro de la iglesia. Eso no es para nosotros, para los redimidos. Se ha metido el shofar no lo necesitamos nosotros. Aleluya. Esos son los judíos que necesitan el shofar. We don't need the shofar, porque el shofar es para llamar a reunión o lo que sea. Nosotros no necesitamos eso. Nuestro shofar es el Espíritu Santo. Aleluya. No necesitamos shofar. Tú ves dentro de la iglesia pentecostal con un shofar. La gente no le busca el significado a los shofar dentro. Entonces, son brotes de cosas que la gente se están tragando, se están comiendo.
alabado sea Dios, los Aleluya. bailes judíos y Shalom y Jehová Sidkenu, Jehová. Yo no tengo que decir nada de eso, porque yo no soy judío. Yo cuando hablo de Cristo. Santo Cristo Dios. mi Redentor, Cristo mi Salvador. Pues yo Aleluya. estoy bajo una nueva dispensación. Amén, amén. Yo no puedo irme al Viejo Testamento. Sí, yo leo toda la Biblia. Amén. Alabado sea. Entonces tenemos que cuidar de esos brotes de apostasía. Amén. ¿Ok? La apostasía es una señal ahí visible de los tiempos del fin, que estamos viviendo ya en los últimos días. Y están apareciendo los voceros de error. Esos voceros que están regando por ahí cosas. Y tenemos que cuidar nuestros fundamentos de la fe cristiana. No Santo. se deje que los terremotos espirituales, porque están ocurriendo terremotos espirituales. No está hablando a nivel de la tierra, no. Terremotos dentro de la iglesia. ¿Ok? Esos terremotos que te pueden cambiar la mente. La apostasía es un terremoto. La apostasía es un brote de enfermedad espiritual. La apostasía tenemos que contrarrestarla con el antídoto que es la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo así. Vámonos al pensamiento central, un valiente. Dios le bendiga a todos. Amén. Dice, los creyentes no solo debemos conocer las profecías del fin, sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal. Las profecías del fin son también alertas del mal que viene. Yes. Amén. Aleluya. Yes. Entonces los creyentes no solo debemos así conocer las profecías del fin, no solamente, sino hay que tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal. Ve, nosotros los creyentes en Cristo tenemos que conocer las profecías del fin. Todo lo relacionado que ya está profetizado, Cristo lo dijo en Mateo capítulo 24, de un sinnúmero de cosas, ¿ok? Los cambios que se van a producir, bendito sea Dios, en la humanidad y con relación a su palabra, ¿ok? Los tiempos del fin, la apostasía. Tenemos que conocer las profecías del fin. Ahí está el libro de Daniel, ¿ok? Y ahí están esos profetas, los profetas mayores y menores, Santo Dios. que profetizaron de los cambios que se han de producir en la humanidad y que se han de producir también dentro de la comunidad cristiana. Ve que no caigamos en una como esta gente que se levantaron contra Moisés allá y el becerro de oro. Eso fue apostasía. Una apostasía que ya no querían a Dios, ya no querían seguir al Dios que los sacó de Egipto. Entonces le dijeron a Aarón que le haga un becerro de oro. ¿Ve? Y ellos se quitaron todos sus arcillos, todas sus prendas. Y allí entonces entró el pueblo en apostasía. ¿Ve? Entró en apostasía aquellos tres que se levantaron también contra Moisés, que no querían ya seguir a Moisés. Que no querían seguir las leyes, esos fueron tragados por la tierra. Ahora no me acuerdo el nombre de ellos. Fueron tres individuos también que están relacionados con la apostasía. Coré, Datán y Abirán fueron. Coré, Datán y Abirán. Esos tres individuos ya no querían escuchar la palabra de Dios, ya no querían aceptar. Entonces Coré, Datán y Abirán fueron tragados. Fueron tragados y se fueron vivos. Bendito sea Dios. Santo Dios. Entonces aparecieron muchos individuos que querían presentar apostasía e irse contra Dios y fueron matados. Ve, estos últimos días nosotros los creyentes en Cristo tenemos que conocer las profecías del fin. Santo Dios. Ve, y hay que tomarla en serio y prepararnos para escapar, porque van a aparecer y se están produciendo muchos cambios dentro de la iglesia. Usted ve que muchos cultos ya no parecen a los cultos de aquellos tiempos. Ya no parecen a los cultos de aquellos tiempos. ¿Ok? Son unos cultos que están mezclados con unas actividades extrañas, con unas actividades de países del Medio Oriente. Usted ve las danzarinas, observe las bailarinas
del Medio Oriente, esas mujeres que se ponen un sinnúmero de prendas en los pies, en los dedos de los pies, en la cintura, ¿ok? Y que le bailan a la gente grande, a la gente de dinero. Obsérvela en un video para que usted vea cómo esas mujeres dan vueltas, esas mujeres se mueven, ¿ok? Con todas sus prendas, excitando a un hombre. Observe también las danzarinas. Observe las danzarinas también. Esos son bailes del Medio Oriente. ¿Ok? Esos son bailes del Medio Oriente. A mí que alguien me diga que eso es bíblico. Que me lo diga, que me lo muestre. Que me lo muestre. Esos fueron bailes paganos. Esos bailes paganos. ¿Ok? Que esas mujeres con estilo de prostitución. Usted ve muchas damas descalzas dentro de la iglesia. Y le hacen hoy en día unos uniformes. Ok, eso no es de la iglesia, eso no es de los redimidos. Aún también hay hombres, también usted lo ve que son que danzarinas, también parecen, dan unos movimientos como de homosexuales, unos movimientos de sodomitas. Bendito sea Dios, porque hay gente que han traído todo eso. Entonces la apostasía viene acompañada y vestida y arropada de muchas maneras. La apostasía va a entrar de muchas maneras y hay mucha gente que se están comiendo todo eso. Hay gente que dice, sí, y están aplaudiendo, alabado sea Dios. Y entonces hay mucha gente que están quedando atrapada. Entonces cuando usted lo llama y le dice, ahorita vamos a entrar, cuando usted lo llama y le dice algo, inmediatamente ya no quieren tratar, no quieren lidiar con usted. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de apostasía ya lo ha arropado a ellos. Vámonos al texto áureo. Siervo. Dios le bendiga. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ay. Santo. Aleluya. El Espíritu dice, es el Espíritu de Dios hablando. Aquí no es el Espíritu, no es un demonio que está hablando, no es un demonio, ¿ok? No es el diablo que está hablando aquí. Dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, el apóstol Pablo le habló el Espíritu Santo allí en su siglo le habló. Y mira, que ha llegado hasta este siglo también, porque la palabra de Dios cubre todos los siglos. Amén. Viaja a todos los siglos, a todas las fronteras, a todos los tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, el postrero es último de una serie o sucesión, ve. Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos van a apostatar, van a abandonar públicamente la creencia, su fe. ¿Ves? Apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores, demonios que van a venir y van a tomar control de la boca de un creyente. ¿Ves? Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, que es el antídoto contra todo veneno, contra toda falsa enseñanza. Amén. Dice, escuchando a espíritus engañadores, espíritus que van a engañar, y a doctrinas de demonios. Doctrina, enseñanza o instrucción. Pero son doctrinas de demonios. Usted ve lo que estuvimos hablando hace ratito de todas estas actividades que se han metido dentro de la iglesia, que ha ensuciado la iglesia, que ha embarrado la iglesia. ¿Ok? Que hay congregaciones que tienen otra imagen. Hay creyentes que tienen otra imagen y hay creyentes que están bien, se creen que están bien. Ahorita vamos a entrar por ahí, ahorita vamos a bombardear por ahí. Aleluya, santo. Pero el Espíritu dice, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, en los últimos tiempos, va mucha gente a apostatar de la fe. Yo conocí a creyentes, yo conocí a pentecostales que los testigos de Jehová lo arrastraron, se lo llevaron. ¿Tú sabes por qué? Por esto, porque no estaban aquí en la palabra. ¿Ven? No estaban en la palabra, fueron envenenados.
un brote de enfermedad de apostasía, con fiebre, con diarrea, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, lo arropó y se lo llevó a los testigos de Jehová, se lo arrastraron. Otros se convirtieron adventistas, otros fueron arrastrados por el adventismo, otros, ahí en YouTube está. Por esa gente nunca habían aceptado a Cristo. Después que están aquí, se fueron al catolicismo, a adorar imágenes. ¿Ve? Es un brote de apostasía, de enfermedad, de adoración de ídolos. Muchos han caído por ahí, están ahí. El diablo lo ha arrastrado. Ellos mismos se dejaron arrastrar porque tenían la palabra de Dios. No creen en la palabra de Dios, lo que creen en la palabra de un hombre. ¿Ve? Por eso es que hay mucha gente que van a apostatar en los últimos días. Se van a convertir en apóstatas. ¿Por qué? Porque su fundamento, muchos están descansando en la fe del hombre. En la fe del hombre. Bendito sea Dios. Por eso es que mucha gente van a caer de espalda. Van a caer de espalda porque no creen. No creen. Por eso es que en 1 Corintios 2:4, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dijo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tú ves, la fe de mucha gente está fundada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Por eso es que mucha gente están siendo envenenados, ya tienen el veneno, ya completamente están contagiados, tienen un contagio peor que el coronavirus. Peor que el coronavirus. ¿De qué? De apostasía. Tiene apostasía por todas partes. Bendito sea Dios. Entonces el Espíritu Santo dice claramente, hablando al apóstol Pablo, que en los postreros tiempos, y estamos ya en los postreros tiempos, algunos van a apostatar de la fe. Muchos van a ser atrapados. Muchos van a ser atrapados. ¿Ok? Muchos van a ser enceguecidos por las falsas doctrinas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ve? La señal de los tiempos del fin, ya en la postrimería de los tiempos. Nosotros estamos en la postrimería de los tiempos, ya todo se está manifestando, ya todo está ahí. ¿Ok? Bendito sea Dios. Vámonos a 2 de Tesalonicenses 2:1. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí Pablo estaba hablando de la arrebatamiento de la iglesia, y sabemos que la venida de Cristo es inminente, y también sabemos que estamos llegando a los días finales. Amén. Amén. Tú ves, el apóstol así, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del arrebatamiento. Ve, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y nuestra reunión, vamos a tener una reunión con Él. Ve, en ese arrebatamiento, vamos a tener una reunión allá arriba con Cristo. Allá en las bodas del Cordero. Aleluya. Allá en esa gran cena. Allá en esa gran actividad que va a haber allí. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Ve? Pero primeramente se van a manifestar unas cuantas cosas. Se va a manifestar la apostasía. Ve que hay gente que va a caer en apostasía. Hay gente que va a caer en apostasía. Tiene la Biblia, pero hay gente que le gusta la mentira. Hay gente que le gusta que le hablen mentira. Son adictos a la mentira. Tienen adicción a la mentira, porque cuando usted le habla la verdad, dice: ay, eso es así, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Ah? ¿Cómo eso es posible? ¿Ves? Porque tú le estás hablando verdad. Tú le estás diciendo verdades. Y la verdad es como que no le entra. Hay gente que la verdad es como que le tienen miedo.
¿Ves? Tú le estás hablando claramente con transparencia. Mira, esto es así, así, así. Y eso es así. Pero cuando tú se la tiras sin mentira, la gente dice, sí, no, eso es verdad. ¿Ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Eso es lo que dice Isaías 5:20. Porque lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tú ves, la gente de estos últimos días, tú quieres ser sincero y la gente no quiere lidiar con sinceridad. La gente lo que quiere es que tú le hables mentira. Bendito sea Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, el versículo 2. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay gente que va a usar palabras o usar su inteligencia de escuela para hacer que nosotros ser engañados. Yes. Sí, así es. Y mira aquí en este versículo, aquí en Colosenses, cuando el apóstol dice que no nos dejemos fácilmente, ¿por qué? Porque se estaba hablando algo de que muchos creyeron ya que el rapto, arrebatamiento ya había sucedido. Y se enviaban cartas diciéndole que ya se había sucedido. Entonces, por eso que él dice, no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Estaban enviando cartas diciendo que ya el rapto. La iglesia de los tesalonicenses, yo te voy a decir, una iglesia problemática, porque era una iglesia que ellos querían que en su tiempo el arrebatamiento ya iba a ocurrir. Muchos vendieron sus propiedades, muchos dieron todo a la gente, entraron a su casa y ellos dieron todo y se vistieron de blanco y se fueron a un hill, a un cerro, porque ellos creían que era en los cerros, en las montañas, que el rapto iba a suceder y se lo iba a llevar. Tú ves, apostasía. Y entonces pasaron días y días y días, semanas y meses, y tuvieron hermanos que ir ahí a decirle, el rapto todavía faltan unas cosas que tienen que ocurrir. Tú ves. Y los convencieron para que bajaran, pero quedaron pobres. Tuvieron que comenzar una vida nuevamente. Entonces, aquí el apóstol dice que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. ¿Ve? No se dejen mover fácilmente, arrastrar por vuestro modo de pensar. ¿Ok? Ni os, dice el apóstol, conturbéis. No se deje conturbar. ¿Ok? Inquietar, desesperar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Dios, Como que si fue el apóstol Pablo que envió eso y no fue el apóstol Pablo. ¿Ok? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, aquí es que entra el problema de la apostasía. Cuando hay gente que se va a dejar mover de su modo de pensar, ahí van a caer en el hoyo de la apostasía. Ahí el brote de apostasía, de enfermedad. Ahí está el veneno de la apostasía, que muchos se lo van a beber. Ni os conturbéis, no se desesperen, no se inquieten, ¿ok? No se inquieten, no se desesperen, ni por espíritu, no le quieran ni por espíritu que vengan a decirte, ¿ok? No, que tú tienes que hacer esto para tú poder irte en el rapto de la iglesia. No, que tú tienes que hacer esto y lo otro. ¿Ves? Porque están apareciendo un sinnúmero de cosas, está apareciendo mucha apostasía. ¿Ok? Y hay muchos creyentes supersticiosos, hay mucha superstición dentro de la iglesia. Santo Dios.
Una de las cosas que tiene mucho pueblo pentecostal es la superstición. Hay gente que no han soltado todavía religiones por ahí, que hay gente que fueron católicos, otros que fueron metodistas, otros que fueron, hay que decirlo así, bendito sea Dios, hay gente que salieron del mundo con un sinnúmero de superstición, y entonces cuando llegan aquí a Cristo ya vienen arrastrando todavía todo eso. Uno no se puede dejar mover de vuestro modo de pensar. Amén. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, porque hay mucha gente que por palabra van a caer también, van a caer en una. Pero tenemos el antídoto aquí, el medicamento contra veneno, contra el veneno de la apostasía. Gracias. La palabra de Dios es el antídoto contra el veneno de esos brotes de apostasía que están apareciendo, ¿ok? De esa apostasía que se está moviendo dentro de la iglesia, no afuera en el mundo, no, dentro de la iglesia, gente que vienen por ahí y sueltan algo, y la gente, ¿tú me entiendes cómo es? Lo cree, la gente que lo cree, alabado sea Dios, Mi alma se alaba a Dios. lo creen fácilmente y no investigan aquí, no van a investigar aquí en el libro de Dios. Entonces no podemos dejarnos mover como la iglesia de los tesalonicenses, que estaban todos turbados, y Cristo vino, ya sucedió el rapto, ya ocurrió el rapto, estaban todos asustados. El apóstol Pablo tuvo que escribirle, miren, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, cambien ese pensamiento que ustedes tienen, todavía no ha ocurrido el rapto, ¿ok? Que le han escrito y dicen que ya ocurrió el rapto de la iglesia, todavía eso no ha sucedido. No se dejen conturbar, no se dejen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Quiere decir que si sale de la oficina del apóstol Pablo alguien que vino e hizo una carta, no lo crea. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ve? Entonces tenemos que cuidarnos de la apostasía. ¿Ve? Que esa es la acción y efecto de apostatar, de abandonar públicamente su fe, su creencia, aquí en la palabra de Dios en Cristo. Entonces cuando uno se deja arrastrar, cuando uno se deja mover por aquel que vino y soltó algo, entonces ahí usted puede entonces ser herido con un síntoma de apostasía. Usted va a sentir los síntomas de apostasía dentro de usted. Entonces, para que eso no siga corriendo, vaya y coma del antídoto de Dios, que es la palabra. Santo Dios. Aleluya. Vámonos al versículo 3. Dios le bendiga. Amén. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si vemos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 17, el título es carácter de los hombres en los postreros días. Y si vemos Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Si vemos ese capítulo entero, vemos que hay mucha apostasía, que hay personas que son impuestos, traidores, que no quieren nada con el Señor. Amén. Entonces nadie os engañe en ninguna manera, nadie os engañe, nadie, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? La apostasía, la enfermedad de los últimos días, la enfermedad espiritual de los últimos días, la apostasía, ¿ok?
que se está manifestando. No que se va a manifestar, no, que se está manifestando. Porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ve la apostasía. Ahí viene el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí que va a venir. Va a venir. Y se va a manifestar presentándose como que si él es Cristo. Va a hacer milagros, va a hacer obras grandes. Alabado sea Dios. Entonces, en estos días estamos viendo los brotes de apostasía. Ve los brotes de apostasía. Gente que están por ahí persuadiendo, usan la persuasión para que usted le crea. Sí, usan la persuasión para que usted le crea. O la sugestión. Usan la sugestión a sugestionar a una persona cuando enseñan. No, eso es así. Eso es así. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es así. Ve, sugestionan para que usted le crea. Porque usted, bueno, pues está bien, pues está bien, pues está bien. No, no está bien, no. La sugestión, usa la sugestión y la persuasión. Si no te persuaden, te hace que tú te tragues el anzuelo con cordel diplomado. O si no te sugestionan. No, es así que dice. Eso es así, eso es la interpretación. Eso es lo que dice. Pero si usted se traga, se come eso, entonces usted es atrapado. Usted puede ser atrapado. Ay, usted no le tiene que creer. Vaya a las escrituras. No importa que el individuo tenga, porque mucha gente, mira lo que hacen mucho hoy en día. Ponen un bookshelf detrás de ellos cuando están broadcasting, cuando están transmitiendo. Lo están transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube. Ponen un estante de libros ahí atrás para que crean que el hombre es algo fuera de este mundo. O que se coma los libros. Y muchas veces todos esos libros están ahí y no lo leen. Están ahí y no lo leen, no lo escudriñan. Y otros ponen muchos diplomas para que la gente se le llenen los ojos. ¿Tú me entiendes cómo es? Se le llenen los ojos. Y esa gente lo único que tiene es diplomas. Porque cuando usted los confronta no saben. Alabado sea Dios. Entonces no podemos dejarnos mover fácilmente vuestro modo de pensar. Uno no se puede dejar engañar en ninguna manera. Punto y coma. Nadie os engañe en ninguna manera. Punto y coma. Aleluya. Porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. Ven. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13 hasta el 15 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como aquí la clase dice, nadie os engañe en ninguna manera. Si usted tiene una pregunta, si usted está confundido de algo, no vaya a una persona, porque esa persona quiere que su ciclo crece, quiere que su grupo crece, quiere tener más ovejas. Usted tiene que irte a la Biblia, habla con su pastor, pero más estudia la palabra usted mismo, dale tiempo a usted mismo. Amén. Sí, el afán, la desesperación de mucha gente tener, mucha gente, para que digan, wow, mira, tiene muchos miembros. Pero no se afana por enseñarle la palabra. Están ahí amontonados, ahí sentados, para que digan, wow, mira, muchas ovejas ahí, mira qué crecimiento. Para que digan que eso está creciendo ahí. Aleluya. Pero no tienen conocimiento de Dios, no lo están enseñando, no lo están nutriendo con la palabra de verdad. Entonces, no podemos dejarnos engañar de ninguna manera, porque la apostasía viene, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no va a venir todavía hasta que la apostasía
bendito sea Dios, no tome su curso. No tome su curso. Porque antes, dice la Biblia, sin que antes venga la apostasía. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tú ves, la apostasía tiene que manifestarse. Quienes son en sí, lo que son legítimos, los que están fundamentados en la palabra. ¿Ves? Los que están fundamentados en la palabra, no en la fe de los hombres, sino en la fe en la palabra de Dios. Aleluya. Entonces tenemos que tener nuestro fundamento de la fe cristiana. Tenemos que tener un fundamento sólido en la fe de Cristo. Sí, Señor. ¿Ok? Solidificar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, porque la apostasía está ya, no que viene de camino, no está en función, está activa, está manifestándose dentro de los templos. Usted lo puede ver, usted puede ver un sinnúmero de cultos que a través de YouTube que se ven raros, extraños. Yo vi por ahí una vigilia, la vigilia era todo el mundo danzando, todo el mundo danzando. Esa era la vigilia, todo el mundo danzando. ¿Ves? Esa era la vigilia. Todo el mundo está danzando. Eso es una vigilia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Tú ves? Entonces hay que tener los ojos bien abiertos. Hay que tener los ojos bien abiertos. Que la apostasía está ahí comiéndose a mucha gente. Bendito sea Dios. Vámonos al 4. Amén. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Significando que pueden ser personas de adentro o de afuera. Gloria a Dios. Dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a engañar a los judíos. El anticristo va a engañar a los judíos. Él se va a sentar en el templo, allí en Jerusalén, allí en Israel, y se va a pasar. ¿Tú me crees cómo es la cosa? Va a hacerse pasar como que si es un enviado de Dios. Pero van a caer ellos en la trampa. La apostasía. Ese individuo va a exigir culto. Es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces hay gente en esta apostasía también que se van a hacer pasar porque como que si son unos siervos del Señor, ¿ven? Y van a traer apostasía. Allá el anticristo se le va a sentar allá a ese hombre con una buena apariencia, porque el enemigo lo va a traer con una buena apariencia, con un conocimiento profundo, ¿ok? Con relación a política, con relación a economía, con relación a relaciones entre naciones, pero va a hablar como que si él es una persona, como que si él es Dios, va a venir con mucha santidad y va a engañar a ese pueblo. Entonces, si lo actualizamos también hoy en día, hay gente también que van a entrar y van también a venir disfrazados, con su disfraz de que son unos siervos de Dios, pero tienen unas creencias extrañas. Tienen unas creencias que mucha gente se le está comiendo por la apariencia, porque tienen títulos de aquí. Lo más fácil es agarrar a un pentecostal mostrándole títulos. Se le llenan los ojos, porque creen ya que es una autoridad eclesiástica, que es una autoridad en la palabra. ¿Ves? Y a veces son engendros del diablo.
son engendros de Satanás, que lo que vienen es a dañarle la mente. Hay muchos creyentes que le han dañado la mente. A muchos creyentes, mucha gente que se clasifican como eruditos, teólogos, le han dañado mucho la mente a mucha gente. Se la han dañada totalmente. Bendito sea Dios, y le han podrido la mente. ¿Ok? Lo han llenado de apostasía. Ya mucha gente, hay muchos creyentes que ya no quieren creer en muchas cosas, ya no quieren creer en muchas cosas. Y entonces, poco a poco el enemigo va a ir trabajándole para que usted se vaya desconectando de muchas cositas con relación a la palabra de Dios. Y diciendo, no, eso fue en aquel tiempo. Eso fue en aquel tiempo, la manifestación. Alguien, una vez yo tuve que inmediatamente irme encima en YouTube, que dice, no, el hablar en lengua, eso fueron allá los apóstoles. Los milagros fue allá en los apóstoles. Ya los milagros no ocurren, ya no, los milagros no funcionan. ¿Tú ves? Esos son creyentes dentro de la iglesia. ¿Ves? Porque la apostasía está metida. Entonces nadie sale al frente con el machete para podar eso, para cortar esas ramas, para quitar todas esas hojas que están secas. Entonces hay mucha gente que continuarán cayendo en la apostasía. Amén. Primera de Timoteo 4:1. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora leyendo el texto audio de nuevo, me vino a la mente el hombre que estaba en Santo Domingo con una cruz, que pasó de lado a lado a Puerto Plata, que cuando él llegara a Puerto Plata de que se iba a acabar el coronavirus y todo eso. Y sin embargo ahí fue que el brote, en verdad, de las personas que estaban ahí se elevó. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves toda esa gente que le siguió a él? Toda esa gente que le siguió a él creyendo, cayeron contagiados. Muchos de ellos ahí porque estaban en grupo. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Ve, que la gente va a creer porque llevaba un pedazo de palo, una cruz. Ahí están los religiosos. Ahí están. Y otros creyentes diciendo por ahí que el coronavirus vino de Dios. Yo nunca creí los juicios de Dios porque los juicios de Dios usted no lo puede medir. Los juicios de Dios no se pueden medir. Ahí están bíblicamente. Los juicios de Dios cuando caen, la humanidad inmediatamente lo siente. Porque no hay calma. Los juicios de Dios se dejan ver globalmente. Usted lo siente que fue juicio de Dios. Entonces había muchos creyentes diciendo que el coronavirus vino de arriba. No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que buscaron versículos por ahí y lo asociaron con el coronavirus. ¿Ves? De que plagas se van a manifestar plagas. Va a venir plagas por causa del pecado. Eso, por cierto, seguro que sí. Entonces, ahí el texto áureo que se repite aquí, en 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que en los posteriores tiempos algunos van a negar la fe. Van a negar la fe, van a abandonar la fe. ¿Ves? Hay gente que ya dice, no, yo era de eso, yo era un pentecostal, pero yo me fui con los católicos. Yo fui un pentecostal, pero yo me fui con los testigos de Jehová. Yo fui un pentecostal, pero ahora soy un musulmán. Le sirvo al Islam. Tú ves, caen, están en la red, en el net. Hay como los peces atrapados. ¿Tú ves? Ya abandonaron la fe, negaron la fe, apostataron. Pero hay otros que se han quedado dentro de la iglesia y están diciendo, no, yo no creo en eso. No, yo no acepto eso. No, ¿tú me entiendes? Como entonces apostasía. Ve el brote
ese brote de apostasía, ese brote de enfermedad, de apostasía de los apóstatas, esa fiebre contagiosa, ahí, transmisible. Ahí están los virus transmisibles de la apostasía, que mucha gente están ahí con esos virus y lo están transmitiendo ahí, están contagiando a otros. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. El versículo 2. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Amén. ¿Tú ves? Por la hipocresía de mentirosos. Eso es que van a aparecer. Van a aparecer gente que van a fingir una cosa, que son algo y no siendo nada. ¿Ves? El hipócrita hace eso porque el hipócrita vive bajo fingimiento, engañando a la gente, que es algo, pero no es nada. Fingen que son amigos tuyos y eso es mentira. Entonces dice que teniendo cauterizada la conciencia, su conciencia va a ser cauterizada. En mente cauterizada significa una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente, no discierne entre el bien y el mal. Ese es una mente ya cauterizada, una mente endurecida, una conciencia endurecida, una conciencia que ya está endurecida, que por más que tú le expliques algo, por más que tú le quieras mostrar algo, ya han decidido ellos, determinado ellos, que no lo van a querer. Hay gente que tienen una determinación ya que están en apostasía, son apóstatas. No quieren creer en esto, porque la fe de ellos está fundada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Amén. ¿Ve? Su fe está ya basada ahí, descansando, estriba ahí, en la sabiduría de un hombre. Y entonces poco a poco están siendo carcomidos por la apostasía, como la carcoma, que la carcoma, ese animalito se come la madera, ¿ok? Puede comerse la madera, la carcoma, ese animal. Así mismo la apostasía viene poco a poco comiéndosele a uno la mente con relación a la palabra de Dios y decir, no, eso sucedió en el Nuevo Testamento, eso no va a pasar luego, eso sucedió en tal tiempo, eso sucedió ya. Ya las sanidades, ya no funcionan los dones, ya no funciona esto, lo otro, ya no funciona lo otro. Eso fue en aquel tiempo. De la apostasía, el veneno de la apostasía. Ahí está la fiebre de la apostasía, los virus, ahí, de la apostasía. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que la apostasía es una señal ya de los tiempos del fin. De los tiempos del fin. Tú no ves que los apóstoles tuvieron mucha persecución, los apóstoles, porque la gente no querían aceptar el evangelio, una nueva dispensación, un nuevo gobierno. Todavía querían ir, quemar, llevar animales ante los sacerdotes, ceremonias. Todavía seguían con sus ceremonias. Entonces la persecución lo tenían los apóstoles, porque tuvieron que frenar a mucha gente, porque había unos judíos que se convirtieron al Señor y todavía estaban en la ley, diciéndole a la gente que si no te circuncida, no eres salvo. ¿Ves? Todavía estaban ahí en error, Entonces esa gente hay que traerlo a la palabra de Dios. Entonces la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿ves? Tienen la conciencia cauterizada, que te van a tratar de persuadir para que tú no hagas algo que en sí la Biblia dice que se debe hacer. ¿Ves? Que se debe hacer. Entonces, ahí esa prohibición
de que no haga esto, no coma esa fruta, no coma lo otro. Vámonos al versículo 3. Dios les bendiga a todos. Amén. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tú ves, mucha gente le va a... Sí, Dios les bendiga a todos. Hay religiones que mandan que ellos, gente no se, ¿cómo puedo decir? Se casen. Y ese es contrario que Dios. right. Entonces va a venir gente que le va a decir a otro, bueno, ya Cristo viene cerca, ya Cristo está cerca, ¿para qué casarse? ¿Para qué casarse? Tú ves que van a venir, eso es apostasía. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, gente que están diciendo que tú no puedes comer esta comida, que tú no puedes comer esta comida porque un creyente no come carne de puerco. Que un creyente no puede comer carne de puerco, eso es apostasía. Porque en el Viejo Testamento hay creyentes que yo he escuchado eso. Los judíos no comían esa carne. Eran gentiles que criaban eso, porqueros, gentiles. En Israel los judíos no criaban eso. Entonces hay creyentes que como los judíos no comen eso, ellos dicen, un creyente en Cristo no puede comer esa carne. ¿Tú ves? Entonces ahí mucha gente cae en el error, caen en apostasía. Caen en apostasía. ¿Ves? Porque van a prohibir que la gente se casen y le dirán, tú no puedes comer esa comida. Porque esa comida no la comen los creyentes en Cristo. Tú no puedes beber café. Que un creyente no bebe café. ¿Ves? Hay mucha gente que dice que un creyente no puede beber café. Porque van a prohibir, le van a prohibir a mucha gente que no beban ciertas cosas, que no comen ciertas comidas. Porque un creyente no. Va a aparecer todo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no caer y no ser envenenado con apostasía. ¿Ves? Con ese veneno de apostasía. Con esos brotes de enfermedades de apostasía. Prohibirán casarse para que usted te quede soltero. Cuando Dios mandó, es un mandato divino de que el hombre contraiga matrimonio, de que la mujer contraiga matrimonio, la mujer con un hombre y el hombre con una mujer. Eso no es lo que dice ahí en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Mandato de Dios. Para los que están viendo la escuela dominical, pueden ver que la palabra griega traduce como apostasía significa rebelión, revuelta, abandono y defección. Yes. La apostasía es una rebelión, es un levantamiento. Es un levantamiento contra una autoridad. La palabra de Dios es una autoridad. Amén. Es un levantamiento, es un alzamiento, es una rebelión, es un golpe de estado que la gente le quiere dar a la palabra de Dios. Un golpe de estado, echarle a la Biblia a un lado, o cruzar varios versículos, ponerle like, este no crea esto, porque ya nosotros estamos en el siglo XXI. Okay, eso fue por allá para los siglos remotos, por allá lejos. ¿Ves?
Se está enseñando, la apostasía está aquí. ¿Ok? La apostasía está activada ahí, está alterna. Entonces nosotros no abandonemos nuestro antídoto, Aleluya. que es el medicamento contra un veneno. Sí, sí. El veneno que se está manifestando hoy día es la apostasía. Y mucha gente se están tomando ese veneno. Se lo están tomando. Entonces va a prohibir a la gente que se casen y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Diciendo a la gente, yo no como esto, yo no como, usted no puede comer esto, ni puede comer lo otro. Porque usted es un creyente en Cristo, usted tiene que mantenerse santo y puro. ¿Ok? Así mismo como usted está vestido ahora mismito, así mismo usted tiene que acostarse y levantarse con toda su ropa. Tú ves, que van a aparecer voceros de error, que van a aparecer gente que van a contradecir una cosa. ¿Ok? Van a producir desviación bíblica. Y entonces hay gente que se están cayendo ahí porque usted lo ve vestido de blanco. Un día usted lo ve vestido de blanco, con un trapo en la cabeza, parecen musulmanes. Otro día usted lo ve vestido con otra ropa. Y uno dice, pero ven aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la iglesia? ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? Que visten toda la silla de blanco, que visten toda la silla un día de rojo. ¿Qué es esto? ¿Ves? Son gente que están siendo arrastrados por las influencias de religiones del Medio Oriente o religiones asiáticas. Yes. Había un tiempo, creo que el año pasado, cuando las hermanas se cubrían la cara. ¿Tú ves eso? No el velo, sino como los musulmanes. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Vistiéndose, tapándose el rostro dentro de la iglesia, tapándose el rostro. Pero yo no sé quién es que le enseña eso. Habrá un líder, habrá alguien que le ha metido eso. Es como la gente también que se pone el velo, que se cubre el velo. ¿Para qué tiene que ser eso si en lugar de velo está el pelo, el cabello? Pero hay gente que se ha ido por otro lado y ha interpretado la Biblia a su manera. O alguien le dice, no, es así. Aún los apóstoles hicieron error. Hicieron error los apóstoles. Si usted escudriña bien, ya los apóstoles no tenían que ir al templo. Ya ellos no tenían que entrar al templo. Cuando allá, cuando el aposento, allá la puerta de la hermosa que había uno, ellos entraron a esa hora, a la hora de la oración. Ellos no tenían ya que entrar ahí. Eso eran los judíos que estaban ellos practicando todavía eso. Todavía ellos estaban practicando cierto judaísmo todavía, los apóstoles. Todavía. Poco a poco fueron soltando todo eso. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo, cuando llega el Espíritu Santo, te arranca toda religiosidad. Toda religiosidad te arranca. Hay que ser bañado por el Espíritu Santo porque toda superstición, toda religiosidad que usted tenga todavía, que tenga cosas guardadas dentro de su casa, eso también afecta a la vida. Hay gente que tiene crucifijos guardados. Eso tiene influencia, eso tiene poder ahí. Un llavero con la Virgen María, un llavero con San Patricio, San Pancracio, San Martín de Porra. Todo eso tiene influencia. Se bendiga a todos. Hoy en día hay cristianos que tienen un cruz o un rosario. ¿Tú ves eso? Tú ves un rosario, tienes rosario colgado. Todo eso tiene influencia satánica, influencia de religiosidad. Y entonces yo he visto a cristianos que todavía tienen un llavero con la Virgen María, llavero de esto, llavero de lo otro. Todo eso tiene poder, todo eso tiene influencia demoníaca de religiosidad. Ahí, bendito sea Dios. Entonces hay gente que todavía tiene la mente cauterizada, todavía, y tienen que ser liberados
alabado sea Dios, tienen que ir a un centro, esos centros que van a descontaminar a un adicto en droga, ¿ok? Pero en el sentido espiritual, en el sentido de la palabra, que hay que sacarle toda esa adicción, toda esa apostasía, para que queden libres ellos. Santo Dios. Vámonos al versículo 4. Amén. Dios te bendiga. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Amén. Entonces, aquí alguien puede también hacer una doctrina con este versículo aquí también. El versículo de arriba. Y agarrar este. Aquí pueden hacer una doctrina. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces la gente dice, pero la cerveza, pero el whisky, pero el vino, pero el anís. ¿Ah? ¿Por qué la droga? ¿Por qué la hierba? ¿Por qué la cocaína? ¿De dónde viene todo eso? Eso no fue de los árboles que viene, de la naturaleza. ¿Ah? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada de desecharse. Dice, nada es de echarse a un lado, de botarse. Si se toma con acción de gracia. Oh, gracias, Señor, por esta. ¿Usted no ha visto a los borrachos? ¿Ah? Dándole gracias a Dios por un trago, por una cerveza, por un trago de whisky, por un trago de anís. Tú ves, aquí alguien puede, hasta creyentes por ahí, no lo ha visto, que van a lugares, se meten a lugares que no es apropiado para creyentes, pero son mentes cauterizadas. Hay gente que tiene ya mentes cauterizadas. Amén. Vamos a colectar la ofrenda en medio de escuela bíblica que está interesante. Sí, Señor, aleluya. Entonces, ahí es que todo lo que Dios creó es bueno. Sí, Señor, aleluya. Y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Tú ves? Entonces, la apostasía está vigente, está alterna, la apostasía está aquí. Está aquí. Hay apóstatas dentro de la iglesia que no aceptan eso, no se comen eso, no aceptan esto. Entonces la iglesia está hoy en día como una posilga de puerco. Así mismo lo voy a decir, como un pig pen, donde están los puercos. Usted no ha visto una posilga de puerco donde están los puercos ahí, que hay lodo, que lo que hay es un agua apestosa. Hay mucha gente que están así como las posilgas. Así está esta condición, señores. Señores, esto está así hoy en día. Mi alma te alaba, Dios. Usted puede ver gente ministrando que yo no sé por qué usan ropa. Yo no sé por qué en sí usan ropa. Porque ya están yendo como desnudos, Están yendo desnudos. Yo sé para qué usan ropa, porque quieren desnudarse. Y los que están al frente no dicen nada a ellos. Ellos no dicen nada. ¿Tú ves? Esta es la condición en que la iglesia se encuentra. La iglesia de Jesucristo, la que él compró con muerte, con sufrimiento, con tortura, porque le dieron a Cristo antes de crucificarlo. Los soldados le dieron una pela a Cristo. Búsquelo ahí. Ellos le dieron una pela a Cristo. Le dieron una pela, le dieron puño. Le dieron de bofetada. Yo me imagino Cristo sangrando ahí en la cárcel. Lo vistieron como un rey. Le dieron salve. Se burlaron de él. Le dieron la pela. Lo sazonaron a Cristo primero. Lo sazonaron. Vamos a decir así, como para que la gente lo entienda, porque a la gente uno le está hablando, tiene como es. La gente a veces hay que tirarse lo vulgar. A Cristo lo sazonaron en la cárcel. Le dieron la pela de verdad. ¿Ok? Le dieron la golpiza de verdad, que Cristo salió magullado. Usted no ve Isaías 53, cómo lo describe a Cristo de la pela que le dieron. Isaías 53. Isaías 53, este profeta lo vio
no personalmente, lo vio de lejos, una visión telescópica a ese hombre que le dieron una golpiza. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Ah? Oh, el 7. El versículo 3, ¿qué dice? El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como se escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ujú. ¿Tú ves cómo él lo vio? Lo vio a él experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. ¿Tú vio? ¿Tú ves la pela? ¿Tú vio la pela y sufrió nuestros dolores? Pero el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido. Molido. A Cristo le dieron la pela dura. Fue molido a golpe. Los soldados le dieron una pela a Cristo. Iba cayéndose con la cruz en la calle. Y encontraron a este señor, porque esa era la costumbre, y le pusieron la cruz a él para que lo llevara, porque Cristo ya no podía físicamente. Yes. Físicamente no podía llevar la cruz. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Mucha gente puede malinterpretar este versículo ahí. ¿Ok? Usted lo puede ver en su restaurante a creyentes con una copa de whisky, con una copa de cerveza, con una copa de esto, con una copa de lo otro. Y decir, mira, no, mira el versículo, todo lo que Dios creó es bueno. Vamos a llegar a la apostasía. Sí. ¿De Arimatea o no? No, Sirene. Oh, Hombre de Sirene. ok, es un sireneo. Ok. Gloria a Dios. Vamos a entrar al 5. Dios les bendiga a todos. Amén. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, la Biblia dice de que todo fue hecho para Él, por Él y por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú ves? Porque por la palabra de Dios y por la oración, cuando usted va a comer, usted ora por esa comida. Porque la palabra y la oración santifica la comida. Aleluya. Quiere decir que se lo separa de cualquier cosa que haya y le vaya a producir un daño. Sí, Señor. Santo. ¿Ok? Uno ora por medio de la palabra y la oración y Dios santifica ese alimento. Gracias, Santo Señor. Para que lo que haya introducido en ese alimento no le produzca daño a usted. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ese alimento es santificado. Entonces, cuando alguien venga a decirle, no, usted no puede comer eso, esa carne de puerco. No, que usted no puede comer carne de cabra o de chivo. Usted no puede comer eso porque los creyentes no comen eso. Porque usted no puede comer eso porque están buscando los alimentos que Dios le dio a los judíos, a la nación de Israel para que coman. Pero si usted come de otras cosas que ellos no comen, ahí está el lío. Oh, tú comes eso, tú no le sirves al Señor. ¿Y qué tiene que ver eso con eso? ¿Ves? Yo soy uno de la nueva dispensación. Entonces la apostasía, gente que están cargando el saco con mucha apostasía. Segunda de Timoteo 4.1, ¿quién lo lee? Segunda de Timoteo 4.1. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Ahí estamos viendo que Timoteo está encareciendo, o sea, está delante de ellos
como pregonando que la palabra de Dios es perfecta, como leímos atrás, que todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno cuando es creado, no cuando el hombre ya lo manipula. O sea, como la planta que fuman, es buena porque la usan para medicina, para anestesia y todo eso, pero ya cuando viene el hombre y la manipula, ya la hace mala porque ya no la están haciendo para el coso con el que Dios lo creó. Right. Bendito sea Dios. Aleluya. Te encarezco, dice, te encarezco, ve, como motivándolo, estimulándolo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Ok, él aquí lo encarece a Timoteo y le dice delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Entonces la gente dice, pero ¿cómo va a juzgar a los muertos si esa gente está muerta? ¿Ves? Lo que pasa es que mucha gente creen como Salomón, que Salomón no creía que había eternidad. ¿Ves? Salomón concluyó erróneamente que nada existía más allá de la muerte. Entonces, el versículo, pero la explicación lo del versículo 2. ¿Quién lo lee? Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Tú ves, él aquí le encarece, yes. Amén. Podemos ver Hechos capítulo 10, versículo 42, que dice, y nos mandó que predicamos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y también en Mateo capítulo 10, versículo 7 dice, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él le encarece que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que no se detenga, ¿ves? Que inste, que insista. Instar e insistir. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. Y que redarguya. ¿Ves? Que lo redarguye, que es como convertirle el argumento contra alguien, contra quien lo hace. Redarguir a la gente. Reprende, él le dice. Reprende. Reprender. Es como llamarle la atención a una persona. Reprende, corregir a una persona. Exhorta, le dice él. Exhorta. El exhortarle a alguien, incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Con toda paciencia y doctrina. Veaslo con paciencia y doctrina y enseñanza. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos días. Predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo y redarguir a la gente, reprender cuando es el momento de reprender y exhortar a la gente con toda paciencia y doctrina. Amén. Dios le bendiga. No podemos estar solamente predicando en la iglesia ante una cámara. No. Tenemos que estar predicando cuando estamos en un taxi, en Yes. un tren, a una persona sentada. No estoy diciendo, tiene que predicar en un parque con toda esa persona, pero cuando tú estás en un taxi o sentado de alguien, dile que Cristo salva, Cristo te ama, usted está predicando. Cuando tus amigos están hablando basura y fumando y haciendo cosas, dile Cristo salva, Dios le bendiga y puede salir de ahí. Pero siempre estamos mandados a predicar la palabra, no solamente en la casa del Señor, pero también en nuestro hogar, en nuestro edificio, en nuestro vecindario. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra, instar a la gente, instar a tiempo y fuera de tiempo y redarguir
reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Amén. ¿Ve por qué? Porque la apostasía está ahí, ya. La apostasía se está manifestando. Está en función la apostasía. Mucha gente van a apostatar. Mucha gente va a apostatar porque se están dejando llevar de otros, y la fe la está fundamentada en la sabiduría del hombre, en el poder del hombre, en el nombre de ese ministerio, lo que dice ese ministerio, lo que dice ese hombre, lo que dice esa organización, lo que dice ese movimiento, ese concilio. Es así. Pero aquel que dice esto, él dice, no, yo creo a esto. Entonces, por eso es que mucha gente va a caer en apostasía. Se va a convertir en apóstata. ¿Por qué? Porque no escudriñan. No van. Aquí el antídoto que contrarresta todo veneno, que contrarresta toda inflamación en el cuerpo, que contrarresta todo virus, todo germen, toda bacteria. El antídoto para todas esas enfermedades es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Bendito sea Dios. Vámonos al versículo 3. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yes. Tú ves, vendrá tiempo, estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no va a sufrir la sana doctrina. Tú ves que a la gente no le habla de sana doctrina. La gente ya no quiere saber sana doctrina. Eso es el tiempo de la apostasía. Estamos en el tiempo de la apostasía. La gente no quiere venir a un templo, a una congregación donde se le habla de doctrina. Apostasía. Dios le bendiga a todos. Emma, la gente no quiere sufrir. Ellos no quieren sufrir. Ellos no quieren depender al Señor, el Señor. Ellos quieren, ¿cómo puedo decir? Ellos quieren resolver sus propios problemas. Dios le bendiga a todos. Entonces, no quieren sufrir la sana doctrina ya. Como quien dice, someterse a sana doctrina. Someterse, vivir la sana doctrina. A esa congregación yo no voy porque ahí se predica la palabra, ahí abren el libro. Dios le bendiga. Como el pastor dijo que muchas veces personas quitan versículos de la Biblia y muchas no quieren saber decir, porque ellos dicen, wow, si yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, tengo que parar de hacer esto, tengo que parar de irme y tengo que parar de hablar con esta persona. Pero si yo escucho a esta persona, yo puedo seguir con mi vida que me gusta. Eso es mutilación. Por ahí, 1 Timoteo por ahí o 2, habla de la mutilación, de mutilar. Cuando tú cortas un miembro. Así gente está mutilando la palabra. Están diciendo, este versículo no y este versículo sí. Entonces la gente no van a sufrir la sana doctrina. Hoy en día la gente no quiere sufrir. Y esto es manifestación de apostasía. Esto es señal de apostasía. Eso es brote de apostasía. ¿Ok? Esto es enfermedad, infección de apostasía que tenemos dentro de los templos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, oye eso, va a tener comezón de oír. Eso es, comezón de oír, produce un rechazo a la sana doctrina, mirándola como sin sentido y como un proceso de pérdida de cosas nuevas por experimentar. ¿Ve? La gente va a rechazar la sana doctrina mirándola como sin sentido, como que algo que no tiene sentido. Eso es comezón de oír. Se va a amontonar la gente. Se van a amontonar la gente. ¿Ok? Que tienen comezón de oír. Y no le van a dar caso. No le van a hacer caso. Van a rechazarla porque
Usted va a predicar ciertas cosas y dice, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Eso es lo que la gente va a decir, eso no tiene sentido. La Biblia no dice eso. La Biblia no me prohíbe eso. Pero eso es apostasía, hay mucho apóstata dentro. Esta es la escuela bíblica que nosotros estamos Aleluya, aquí. gloria. Hay mucho apóstata dentro de la iglesia, silenciosamente están ahí infiltrados. Están ahí adentro, sentados, diciendo, no, yo no acepto eso, no, yo no como eso, no, yo no bebo esto, no. No, yo voy a seguir haciendo esto, yo voy a seguir haciendo lo otro. ¿Ven? Con el espíritu de rebeldía de un apóstata. Así eran los tesalonicenses. Los tesalonicenses se dejaban mover fácilmente, se dejaban arrastrar fácilmente. Eran gente que el apóstol Pablo a aquel momento tenía que escribir para sacarlo de un hoyo, porque ya estaban apostatando. Estaban apostatando ya de una vez. Y entonces aquí, en este tiempo, la gente no va a sufrir ya la sana doctrina, sino que la gente lo que tiene es comezón de oír. Tienen comezón de oír. Ellos. El que tiene comezón de oír se desvía de la verdad y entra en las medias verdades para luego aterrizar en el terreno de la mentira. ¿Ves? Ese es el comezón de oír. Se desvía de la verdad y entra en las medias verdades. A la gente le gustan las medias verdades para luego aterrizar en el terreno de la mentira. Eso es la gente que tiene comezón de oír. Le gustan las medias verdades, no le diga la verdad completa. Es media, half true, half. Eso es lo que ellos quieren. Pero no, hasta ahí. Bendito sea Dios. Entonces, estamos en la postrimería de los tiempos donde se está manifestando la apostasía. La apostasía. Gente que no cree en esto, no cree en lo otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en los últimos días Dios va a manifestarse de una manera increíble, porque Dios no quiere que esa gente que está apostatando se pierda. El Señor va a hacer todo lo posible por sacarlos. Gracias, Señor. Por sacarlos de esa dimensión, de esa piscina de apostasía. Aleluya. Que están todos ahí metidos ahí en esa piscina de apostasía. ¿Ok? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos maestros se van a amontonar conforme a sus propios deseos carnales. Ahí se va a amontonar esa gente. Y la gente van a ir donde ellos. Van a ir donde ellos, no van a venir aquí. No van a venir donde gente de lo que donde tú estás aquí con la Biblia abierta. Van allá porque ellos quieren medias verdades que después van a aterrizar en la mentira. El versículo 4, el último. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú ves, la gente va a apartar el oído de la verdad, porque ya no van a querer, ya no quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios. Y se volverán a las fábulas. Las fábulas son relatos inventados, de ficción, ciencia ficción. La gente a lo que le gusta es la ciencia ficción, algo que no es real. Son cosas inventadas, inventos. Entonces la gente usted lo ve, que en la televisión van a ver algo que no tiene nada de relación con la palabra de Dios, pero quieren verla porque son fábulas. La gente te lee libros de fábulas, películas de fábulas. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad, han apartado de la verdad el oído. El oído ya la gente no quiere escuchar palabra de Dios. Eso es apostasía. ¿Ve? Es una señal de los tiempos del fin. Estamos ya en los postreros días. La apostasía ya está metida dentro de la iglesia. La gente quiere venir a la iglesia con otras intenciones, con otros motivos.
pero no quieren que se le hable verdad. La gente está amontonándose en ciertos templos por ahí, pero no es por la palabra de Dios. Es porque ahí hay una actividad que a ellos les gusta, que le están haciendo, que están haciendo bulla ahí adentro, que están haciendo ruido. Y entonces la gente han tomado esto como un teatro donde hay varias presentaciones. Esas presentaciones que se llevan a cabo de dramas. Así también hay muchos dramas dentro de la iglesia. Drama, actividades que el hombre ha hecho, porque ya la palabra de Dios, ya la escuela bíblica no es interesante para muchos. Lo que hay que es coger los instrumentos musicales y música hasta que se acabe el culto. Ese es el lío hoy en día. La apostasía es una señal de los tiempos del fin. Estamos viviendo ya en los tiempos del fin y estamos viendo que la apostasía está activada, está alterna, está vigente, está aquí la apostasía. Los apóstatas sentados en silencio diciendo: yo no creo en eso y yo no creo en lo otro. Aleluya. Yo no creo en esto y yo no creo en lo otro. Bendito sea Dios. Santo Dios. Amén. Pues Dios le bendiga. Esto ha sido la escuela bíblica o la escuela dominical, como usted lo quiere entender. Amén. Estuvimos tocando el tema, una señal, la apostasía, una señal de los tiempos del fin, donde usted puede verlo en segunda de Tesalonicenses 2:1, donde el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia que ellos se dejaban mover fácilmente del modo de pensar de ellos, y él los aconseja, porque era una iglesia que era fácil de moverla. Hay creyentes que son fáciles de moverse, y hay muchos grupos sectarios que están buscando a gente débiles en la palabra. Entonces agarremos el antídoto de Dios contra esos venenos, contra el veneno de la apostasía. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención prestada, y esto ha sido la escuela bíblica. Bendiciones. Santo Dios.